De terrorismos a terrorismos. 24. El infierno nuclear. Complots. Praxis preferente del poder. Conspiraciones del capital poder. Ejercicio imperialista. Revolución y contrarrevolución. Predominio del lado siniestro del imperio. Parte 3. Esta es una obra del maestro Héctor Alejandro Mora Gallardo. Y resultó que los presidentes de Argentina y Brasil no resistieron la tentación de invitar a sus países a tan ilustre como apreciado personaje. El argentino Frondizi no se atrevió a hacerlo público. El Che fue en secreto a Buenos Aires. El presidente argentino se atrevía a invitarlo porque sabía que Kennedy procuraba un acuerdo con los cubanos. Para Frondizi, el posible acuerdo entre Estados Unidos de la administración Kennedy y la Cuba revolucionaria de Fidel era posible de concertarse y él pretendía ser un mediador. Tal y como lo escribió posteriormente, en el momento de la entrevista era posible un arreglo. Se trataba de admitir a Cuba en el sistema interamericano, evitando se pasara de manera definitiva al bloque soviético, pasando a aseverar el presidente argentino. Las enormes presiones que se ejercieron contra esta solución sobre Kennedy y sobre los países latinoamericanos que propiciaban tal arreglo, lo hizo fracasar entonces. Ni más ni menos, los ultraimperialistas con su intransigencia evitaron cualesquier acuerdo, sin dejarle alternativa a Cuba más que ampararse en la órbita soviética. El propio presidente Frondizi no escapó a la maldición de haber invitado a un comunista. Para los militares argentinos, a la sazón ya adoctrinados en la dependencia antisubversiva, cual sucursales de las fuerzas imperialistas norteamericanas, fue una afrenta que se atreviera a invitar al símbolo de la subversión antiimperialista en América. Los principales dirigentes del ejército, marina y aeronáutica le exigieron al presidente explicara el por qué se había reunido con el guerrillero. Por su parte, el siempre lúcido Guevara captó con precisión la condición de Frondizi. Así se revela en la conversación que sostuvo con su madre en vuelo hacia Brasilia, invitada especial, al responderle a su pregunta: ¿qué impresión le había causado el presidente? Después de indicarle los pormenores del asunto oficial que se trató, que Cuba se comprometiera a no exportar su revolución, que no ingresara al Pacto de Varsovia a cambio de respetarle su sistema. Parece un tipo inteligente, un burgués iluminado, no cree en la revolución, o no le conviene creer, porque los militares lo tienen acogotado. Y me parece que al primer golpe de viento, y así era, y así ocurrió. El Che detectó que el proyecto desarrollista patentado por los técnicos del primer mundo estaba destinado a fracasar. Y gobiernos como el de Frondizi, al comprometerse a llevarlo a efecto, por igual fracasarían. Resultaba imposible efectuar un desarrollo industrial sin cambiar las anquilosadas estructuras políticas, tal y como lo expresó en su segundo discurso en Punta del Este. Para que una política de este tipo tuviera éxito, deberían contarse no solamente con una burguesía nacional fuerte, agresiva, deseosa de superación y consciente de sus ideales, sino además de un ejército que fuera capaz de comprender el momento actual de América y del mundo. Y a Frondizi le faltaban ambas cosas, la burguesía consciente y el ejército comprensivo. Estaba para el soplido. Y he aquí mencionados a los dos sectores preponderantes retardatarios por antonomasia, designando a los gorilatos por venir, acompasados por la oligarquía traidora de burgueses favorecidos, con su condición de clase dominante dominada, cercenando la vía de un auténtico desarrollo nacional. En aquel año el Che, 1962, dirigente del proyecto de industrialización de Cuba, tenía la esperanza de que con el apoyo soviético se podría alcanzar tal progreso. Pero un año después se había dado cuenta que los técnicos soviéticos no consideraban factible ni procurable que Cuba lograse industrializarse. En vez de ello, concebían una Cuba incluida en la economía complementaria, dedicada preferentemente a la exportación de azúcar a los rusos. El Consejo de Ayuda Mutua Económica, CAME, fue la organización productivo-mercantil fundada por el bloque soviético en contraposición a la doctrina Truman y al Plan Marshall. Desde su inicio se preocupó por la autarquía.
Pero las desventajas históricas imposibilitaron al ser autosuficientes, variando la tendencia a requerir el intercambio y adquirir la tecnología occidental. Por ende, su balanza comercial con Occidente tendió a ser desfavorable. Por algo sería que ya en los 70, en tiempo de la distensión, la agrupación del CAME procuró aumentar sus relaciones comerciales con las potencias occidentales y Japón, intentando adquirir tecnología avanzada, que la rápida industrialización de Rusia siempre tuvo en desventaja y presentó huecos ante el consolidado desarrollo industrial del bloque capitalista, en lo que hay que considerar que la invasión nazi a territorio soviético tuvo catastróficas consecuencias. Además de los 25 millones de muertos, fueron destruidas o inutilizadas unas 32.000 industrias, pérdidas materiales en su conjunto estimadas en 2.600.000 millones de rublos, aunado a lo cual la carrera armamentista representó una considerable desviación de recursos gastados en armas en vez de poder emplearlos en diversos sectores de la economía. Tecnología e industria para superar el atraso de la mayoría de los miembros del CAME, así como modernizar y optimizar estructuras no competitivas, fue un saldo histórico insuperable para el conjunto del conglomerado soviético, subordinado a sí mismo al sistema monetario internacional, dominado por el dólar y los organismos financieros internacionales de raigambre capitalista. Si bien Cuba ingresó al CAME hasta 1972, desde 1962 recibió ayuda de la Unión Soviética, y es innegable que la URSS no sostuvo con sus allegados una relación similar a la imperialista tipo norte-sur, a como la realizaron y sigue realizando los Estados Unidos. Tal vez en parte en ello radicó su debilidad. No fueron un imperialismo sustractivo y sí más proveedor que el yanqui. Es cierto que el conglomerado del CAME procuró formas de intercambio equitativas y que la URSS fue su abastecedor de petróleo y muchas otras materias primas, y que a Cuba misma le proporcionó grandes cantidades de ayuda material y monetaria, empero el CAME no logró contrapesar el dominio del mercado mundo capitalista. Mientras que el sistema financiero internacional les fuera hostil, bajo la tutela estadounidense y las instituciones de la ONU, supuestamente creadas para promover el desarrollo internacional, difícilmente podían consolidarse. Es el caso de los Estados Unidos. En 1975 implementaron la Trade Act con el propósito de establecer un monto máximo muy bajo como tope al crédito concedido a los del CAME. En el mismo sentido iba la restricción a los productos sometidos a embargo de importación, así como los permitidos para exportación. La Guerra Fría restringía la venta de tecnología de punta al enemigo. No se equivocó Guevara al considerar que aquel esquema no era la ruta viable para consolidar el socialismo y mantener el bloque soviético. El tiempo le dio la razón. La URSS equivocó el modelo de desarrollo y la competencia con el capitalismo de las potencias auténticamente desarrolladas emanadas del occidente terminaría por superar la cerrazón, centralización, burocratismo, instauración de una nomenclatura antirrevolucionaria tras de la cortina de hierro, conglomerado de naciones en vías de reconvertirse al capitalismo, proyección histórica que fue captada por Guevara. Para cuando el Che también constató que la China de Mao no representaba alternativa alguna al ir y tocar la puerta en el lejano oriente y encontrarse con actitudes similares, lo que llevó al Che a proponer la vía tercermundista de los países no alineados como la que proporcionaba el marco adecuado para que Cuba se desarrollase. Empero, tal asociación internacional distaba de estar consolidada y como tal no tenía el poder para confrontarse al bloque imperialista. En tales circunstancias, el Che Guevara tuvo que aceptar que Cuba siguiera por los parámetros neocoloniales refrescados por los soviéticos y su CAME, monocultivo de azúcar como base de la aportación cubana al mercado soviético a cambio de la ayuda financiera y técnica. Pero el caso fue que los planetas del CAME no se industrializaron y la URSS, junto con la Alemania Oriental, a la sazón originalmente el país más industrializado del oriente europeo, terminan por irse quedando atrás ante los avances de una tercera revolución industrial y el capitalismo neoliberal más agresivo.
no representando el cambio una alternativa o competencia al conglomerado occidental, con posibilidades de superar al capitalismo tal y como debía de ser si el modelo nuevo supera al viejo. Lo sorprendente del caso radica en la caída de los gigantes, socialista y comunista, y la supervivencia de Cuba, sugiriendo que de abajo hacia arriba, de lo pequeño, crece la semilla del que deberá ser el gran árbol socialista. En Brasilia, el Che fue condecorado por el presidente Quadros, Jaime Quadros, con la Cruz del Sur, y resultó que el Che involuntariamente derrocó a Quadros, que 4 días después, acosado por los militares, debió presentar su renuncia. El soplido se lo había dado sin querer el Che. Frondizi tragaba saliva. Todavía faltaban 7 meses para que fuera derrocado. Ese era el caso. La contrarrevolución se extendía por toda América Latina y el Caribe en las décadas de los 60 y 70, propiciando golpes de Estado, la instauración de juntas militares y de dictadores o de presidencias cerradas y represivas, como la de Díaz Ordaz en México. La lista de golpes de Estado perpetrados por la derecha incluye Argentina, marzo de 1962, en Perú, junio de 1962, en Guatemala, marzo de 1963, en Ecuador, septiembre de 1963, en la República Dominicana, septiembre de 1963, en Honduras, octubre de 1963, y en Brasil, marzo de 1964. En este último país fue derrocado el gobierno democrático de João Goulart, quien fue sustituido con el descarado apoyo del ya presidente Lyndon Johnson y el embajador norteamericano en Río de Janeiro, Lincoln Gordon, y por el mariscal Humberto Castelo Branco. Para proseguir con Bolivia, en noviembre de 1964, derrocamiento del segundo gobierno de Víctor Paz Estenssoro, 1960-1964. Tocó el turno en junio de 1966 al gobierno de Arturo Illia en Argentina, 1963-1966, sustituido por el general Juan Carlos Onganía, 1966-1970, mientras que Paz Estenssoro fue desplazado del gobierno y enviado al exilio por su vicepresidente y connotado agente de la CIA, el general René Barrientos Ortuño. En Bolivia, la represión fue mayor, puesto que la contrarrevolución se aplicó propiciando la contrarreforma agraria y la reprivatización y desnacionalización de los recursos mineros y energéticos. Los avances sociales conseguidos por el movimiento de 1952 fueron barridos y el gobierno títere impuesto por los Estados Unidos decretó el estado de sitio, ilegalizó a todos los partidos políticos opositores, persiguió y encarceló a sus principales dirigentes y ocupó militarmente las minas de Cativí, Guananui y Siglo XX. Conviene recordar que junto al general René Barrientos comenzó a desempeñar un papel relevante en Bolivia el criminal nazi y agente de la CIA Klaus Barbie, el carnicero de Lyon, quien, según se ha documentado, fue nombrado por el presidente boliviano como asesor del ejército en la especialidad de contrainsurgencia. El adoctrinamiento a lo nazi o de la nazificación de los ejércitos suramericanos. La llamada doctrina de seguridad nacional, impuesta por los norteamericanos desde la década de los 60, representa la intensificación en la escalada beligerante intervencionista ejercida sobre la América Latina, tras el triunfo de la Revolución Cubana. El ejército está adentro, es la guerrilla, son los subversivos, trabajadores e ideólogos que protestan por reivindicar sus derechos, procurando mejores condiciones de trabajo y remuneración. La doctrina Truman, con su Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca, TIAR, por sus siglas en inglés, ya había incidido en la mella de la soberanía de las naciones iberoamericanas al signar en uno de sus postulados, artículo 4, la intervención estadounidense en caso de que alguna nación del subcontinente fuese objeto de agresión alguna que no fuere ataque armado, poniendo en peligro la paz de América. Un otro reacomodo de la doctrina Monroe, ajustes para mantener la hegemonía en nuestra área de influencia. Nuestra regioncita del sur, en la cual se encuentran las reservas energéticas y bióticas
así como materias primas y abundante mano de obra barata para el imperio mundi, la que como tal ha de ser considerada y tratada, y por lo tanto resguardada. Por lo tanto, los ejércitos latinoamericanos deben ser armados y entrenados para la guerra de confrontación ante la amenaza soviética bajo parámetros de una guerra frontal directa. Corrían los años de la década de los 50 cuando se incrementan los pactos de ayuda mutua, PAM, también en el que el ascenso de los señores de la guerra como sector preponderante en la élite del poder norteamericano se efectúa, desplazando un tanto cuanto al poder ejecutivo y en sí a los civiles. El Pentágono incide de manera directa en las naciones latinoamericanas, implantando la estrategia de la guerra anticomunista convencional, para lo cual arma a los ejércitos latinoamericanos con armamento desecho de la Segunda Guerra Mundial. Década en la que los oligarcas nacionales del subcontinente se reacomodan en su alineación secular neocolonial, aceptando la indoctrinación del ejército por la injerencia pentagonita. No problema, la burguesía pitiyanqui, aunada a la jerarquía de la Iglesia Católica, como ella, tradicionalmente se adecua a las modalidades de dominio imperialista, en su condición de ser los dueños locales, no dejando a la vez de ser los recipiendarios, mayordomos del capital extranjero, de verse beneficiados como capital enlace o sucursal del capital matriz septentrional, además de que la burguesía tradicionalmente se había apoyado en el ejército para someter a los pueblos.